Aquí comienza Gólgota, el espacio dedicado a las cofradías, la revista sonora de nuestra Semana Santa en Sevilla Fútbol Club Radio. Con Francisco Miguel Jiménez, Carlos Cabrera, Ana Ferrete y Fernando Blanco. Buenas noches y saludos, cofrades, a todos los oyentes y los presentes. El pasado sábado, con protocolos recién estrenados, entre normativas latentes y otras ya anticuadas, porque aquí las normativas tienen a veces la vida de un suspiro, con sevillanos deseosos de ver pasos en la calle, porque dejémonos de tonterías y de historia. La gente lo que quiere ver son pasos en la calle y dejar atrás tanta cofradía íntima y tanta tristeza y mística, cofrade. Como decía el pasado sábado, con los sones que estamos comenzando y que estamos escuchando de la agrupación musical Santa María Magdalena del Araal, tan nuestro, tan extraordinario, y que en Sevilla se echan de menos en más días de nuestra Semana Santa, irrumpiendo en las calles del centro, acompañando al Niño Jesús de Praga, que ha sido el primer paso a salir de este 2022, que volvió a salir de ese templo al que antaño era tan cofrade como es el del Santo Ángel, y que poco a poco se está recuperando ese sabor, cofrade, de estampas históricas que muchos de aquí aún no han vivido. Ganas de pasos y ganas de vivir, que en este mes de febrero recién estrenado cada vez más se acerca la Cuaresma y se empiezan a situar las piezas en este escenario que parecía olvidado, pero que en absoluto lo está. Ana Ferrete, buenas noches. Muy buenas noches, Fernando Blanco. Esto de ser la segunda me pilla un poquito casi que de improviso, ¿no? Después de bueno, que de nuevo estés aquí comandando el barco con estas palabras que bien dices, estrenando un nuevo mes, escuchando estos sones que la verdad es gloria. Que sabe a Sevilla, Aral, ¿verdad? Da tanta alegría, efectivamente. A mí es que lo escucho y evidentemente, indiscutiblemente, pues sí, ¿no? Suena tras Niño Jesús de Praga, pero yo es que me voy al Domingo de Ramos, pero volando que me voy, vamos. Hombre, Domingo de Ramos y tantas que están en la memoria y que de alguna manera también este es nuestro estilo, ¿eh? Porque aunque en Sevilla nos gustan mucho las cornetas y tambores, aunque en Sevilla siempre estamos programando las bandas con las marchas de corneta, el estilo sevillano es el de agrupación musical. Y aquí el Araal es bandera. La madre maestra, ¿no? Se la llama, o sea que... Correcto. Pues con el extraordinario, inconfundible Víctor Espinosa en los controles técnicos, comenzamos Gólgota. Sevilla Eterna.
bella Jerusalén de Occidente, crisol de devociones. Podemos echarle poesía, pero lo que nos gustan son los pájaros, y mucho. Y tú nos entiendes. Gólgota, la Semana Santa como tú la hablas. En Sevilla Fútbol Club Radio. En Gólgota, la actualidad. Pues Ana, nos vamos con la actualidad cofrades que nos trae el Foro Cofrades de la mano de Nazareta Sevilla. Damos paso a la actualidad de hoy y empezamos este mes de febrero en Gólgota con cambios y con una reestructuración quizás no tan esperada. Hablamos del Martes Santo, como no podía ser de otra manera. Por cuarta ocasión consecutiva se configura un nuevo orden donde la jornada vuelve a ser iniciada por el Cerro. Además de esta encontramos nuevas novedades, un nuevo reparto de minutos, el retraso en el inicio de la llegada a carrera oficial, el regreso del Cerro a su barrio por Francos, Puerta de la Carne y el barrio de San Bernardo, por lo que cambia ostensiblemente su recorrido, y también el nuevo recorrido de vuelta de San Benito que pasará por San Ildefonso, la Pila del Pato y la calle Santiago y de nuevo el Muro de los Navarros para ya volver hacia su parroquia. La nómina de la jornada, por tanto, quedaría del siguiente modo: el Cerro la primera, seguida de San Esteban, la Candelaria, San Benito, la Bofetá, los Javieres, los Estudiantes y por último la Hermandad de Santa Cruz. De todo esto se hacía eco el comunicado del Consejo, que recalca, eso sí, que este acuerdo se establece exclusivamente para la Semana Santa del 2022 y más información conocíamos en el comunicado oficial que publicaba la Hermandad del Cerro, donde afirman que las 8 hermandades de la jornada han suscrito igualmente en el documento su compromiso para que antes del 30 de abril de 2022 se establezcan los criterios vinculantes para mejorar la jornada y antes del 30 de junio se estudien todas las opciones viables para que el Martes Santo del 2023 sea el distinto al de esta Semana Santa. Bueno, pues como bien has dicho, cuarto orden consecutivo, desde el 2017 se están barajando ahí las cábalas, cambiando los órdenes, cambiando los horarios, cambiando incluso el orden completo, como ocurrió en el 2018, que se cambió y se hizo la carrera oficial a la inversa. Y bueno, y ahora pues un nuevo orden donde, bueno, va a hacer que la carrera oficial pues comience a las 16:40 y termine a la 1 menos 10. O sea, lo que va a dejar, bueno, pues horarios diferentes y como bien dice, también trabajo para los capataces que están ahí con estos nuevos recorridos, nuestros nuevos itinerarios, midiendo si en las calles caben sus pasos, si por aquí caben, si por aquí no caben. Total, una vorágine que siempre nos trae el Martes Santo, que no cambia y que bueno, y que se está convirtiendo ya en un clásico, ¿no? En tener, es un clásico, o sea, de las precuaresmas, ¿no? Dicen que en el 2023 pues la cosa va a estar, bueno, en el 2023 pues habrá otra movida de dados, ¿no? Para ver qué es lo que sale, ¿no? Cuesta, bueno, yo creo que para el cofrade a un poco no se sitúa, porque es que son ya 4 años más 2 de pandemia, que no había Semana Santa, 4 años de cambio, que si ahora al revés, que si yo salgo antes, tú sales después. Entonces, al cofrade creo que le va a costar acostumbrarse o hacer suyo este Martes Santo, pero es que encima no te acostumbres porque el 2023 es diferente. No digo que esté ni bien ni mal, pues bueno, sus motivos tendrán las hermandades, ¿no? Y si este acuerdo ha sido por un año, será por algo. Pero que en la práctica, y como bien dice, es que no es solo cambio el recorrido o cambio el puesto, es que se van a volver a pasar por calles que hacía tiempo que no se pasaba. Entonces, pues bueno, eso hay que medirlo y eso lleva un trabajo, ¿no? Un tiempo. No, y además, y otra cosita que también va a servir para, después que vamos a hablar de historia en demasía, para datos históricos y para tener elementos históricos en los clásicos programas. Los clásicos programas de todos estos últimos años, pues bueno, obliga a reactualizarlos, obliga a tenerlos en boga y a tenerlos en una visual, decir, bueno, tú que tienes el programa del año pasado, pues de nuevo no te sirve, porque el Martes Santo ha vuelto a cambiar. A uno entero, totalmente. Venga de frente, Ana. No es la primera vez que unas declaraciones del presidente del Consejo de Hermandades de Huelva son noticia en Gólgota. Incluso estuvo con nosotros en directo ya, si no recuerdo mal, en la temporada
pasada el bueno del presidente del Consejo de Hermandades de Huelva, en este caso Antonio González, con los compañeros de la COPE en su programa Cofrades en COPE, era cuestionado sobre la futura y próxima Semana Santa y la reunión que el Consejo de Huelva va a tener en conjunto tanto con el Ayuntamiento como con los hermanos mayores del Pleno. Y estas eran las palabras del presidente Antonio González. Yo desde luego en ese planteamiento me voy a pronunciar, que vamos a intentar por todos los medios que aquí salga todo el mundo. Que si tenemos la mala suerte que una hermandad que va a salir un día y no puede salir, pues sí puede salir al día siguiente o al otro que si quiere salir que salga. Bueno, esto es un gran titular de la Semana Santa que estamos escuchando ahora mismo, Tony. Sí, un gran titular, sí, yo fíjate si en Huelva vamos por derecho, que yo solo voy a proponer a los hermanos mayores, luego no sé lo que van a decir, pero que no se quede nadie con las ganas, con la ilusión, nadie de no poder haber podido salir por lo que sea, o sea que a la calle como sea este año. Bueno, Ana, pues este señor, como bien decía el audio, dejando titulares y dejando situaciones muy comprometidas, porque bueno, ya después lo analizaremos, que hoy, como bien hemos anunciado en nuestras redes sociales, vamos a tener y a recuperar nuestra tertulia, ¿no? Y vamos a tratar todo este tipo de temas tan interesantes y tan a debate, ¿no? Pero se me ocurren, en un momento se me ocurren 40 vicisitudes que se pueden dar, porque este señor cuenta a lo mejor con que yo un día, imagínense que yo ve 3 días, Dios no lo quiera. ¿Dónde va metiendo este señor cofradías de 3 días una segunda Semana Santa? Bueno, yo creo que, como dices, después la tertulia habrá tiempo para que además entre ya varios lo comentemos, ¿no? Pero es que lo primero que se te viene a la mente es, oiga, está muy bien y quizás eso a lo mejor en Huelva es factible, es posible, pero si lo trasladamos aquí a Sevilla, yo lo veo rematadamente imposible. A mí la idea me gusta, ¿eh? Porque yo que tengo una hermandad que por mala suerte pues se suele quedar muchas veces mi cachorro de mi arma dentro de su casa, pues a mí que saliera el cachorro el sábado, pues mira, pues vendría bien, porque además suele ser que cuando yo el viernes, el sábado sale bueno, ¿no? Y entonces, así que bueno, valiente que es el Consejo de Huelva, atrevido también, a ver por dónde sale todo esto. A ver qué ocurre. Seguimos. Al final. En el Cabildo Ordinario que celebraba la Esperanza de Triana el pasado lunes, destacábamos 2 propuestas de restauración, la de la Virgen de la Esperanza y San Juan Evangelista. Ambas propuestas se aprobaron por unanimidad y en el caso de la Virgen, el restaurador Pedro Manzano intervino en el Cabildo para exponer las claves de su informe, que en este caso la policromía de la Virgen podría tratarse de una encarnación del siglo XVIII y de esta manera la Dolorosa será retirada del culto en el mes de junio, tras el aniversario de su coronación, si no recuerdo mal es justo a 1 de mes, y las labores de intervención tendrán una duración de unos 4 meses, con lo cual aproximadamente, pues bueno, para su onomástica de la Esperanza estará de regreso en la Capilla de los Marineros. Por otro lado, San Juan Evangelista también será restaurado y en este caso las labores de conservación, que consisten en una limpieza sencilla, tendrán lugar también durante los meses de verano, así que pues bueno, habrá trabajo allí por la calle Pureza. Bueno, no exenta siempre que se habla de las restauraciones de la Esperanza de Triana, no está exento de polémica, ¿no? Siempre todos sabemos esa polémica restauración de Álvarez Duarte, todo lo que con esto pues se movió y tal, y bueno, y que de nuevo pues se le quiere, en vano hace ya 32 años que se hizo la última restauración de Álvarez Duarte. Y que bueno, la hermandad lo ha tomado así, y bueno, siempre que sea en pos de que la Esperanza siga teniendo su tez tan guapa, bueno, pues siempre será bienvenida. Yo creo que también, además creo que también viene bien porque aprovechan estos 4 meses que se va para acabar las obras del camarín, ¿no? Efectivamente, ¿no? También recientemente lo han puesto en sus redes sociales, que están inmersos en las labores, que ya los hermanos se pueden acercar, pero es verdad que no están del todo finalizadas y pues seguramente sí que aprovecharán y le darán ahí un empujoncito, así que pues bueno, ya lo veremos. Estaremos expectantes. ¿Qué más tenemos? Vamos a seguir con otra novedad de cara a Semana Santa para la salida de una cofradía. En este caso nos vamos al Viernes de Dolores, porque la Hermandad de Pasión y Muerte saldrá de los Salesianos de Triana. Además que ha sido noticia de ultimísima hora porque esta misma tarde se ha hecho oficial. La Hermandad no cambiará de sede canónica, eso sí, y trasladará al Cristo solo para realizar la estación de penitencia. La firma de Palacio para autorizar este cambio llegaba el pasado lunes 31 de enero, cuando se celebraba además San Juan Bosco, casualmente en la parroquia desde la que saldrá este Viernes de Dolores el Cristo de Pasión y Muerte. Y bueno, ya decíamos aquí cuando hablábamos de que tenían elecciones en la hermandad, que era de ese proyecto de la reciente Junta de Gobierno, encontrar un templo desde el que poder realizar una salida menos complicada, a la que ya estamos habituados desde su actual sede, la parroquia del Buen Aire. Y tras llamar en
2018, lo más reciente, a las puertas del Rocío de Triana, de San Jacinto o de incluso la parroquia de la O, y obtener una respuesta negativa, finalmente parece que este año sí que va a poder ser y van a tener otra iglesia, otra sede desde la que realizar su salida. No un cambio, pero sí cambiar de sede. Parece que de buen aire pasan a Conde de Bustillo y que, bueno, y también esto le abre la posibilidad a la hermandad, que es uno de sus sueños, de tener un paso de palio, que siempre es una de las cosas que ellos han añorado y que desde allí, desde el buen aire, pues de la parroquia de los Remedios no podían hacer salida, ni ningún tipo de salida. Ya vemos cómo salía el Cristo. Era imposible. De todas formas, yo esto muchas veces de formación profesional. No sé si habéis visto de dónde sale la María Auxiliadora, el arco de la puerta. Tampoco es que estemos hablando de unas dimensiones de puerta que va a salir ese paso y ese Cristo sin ningún tipo de problema, holgadamente. O sea que yo también auguro trabajo de nuevo por parte de los capataces, porque no va a ser, evidentemente, quizás no tenga que salir tumbado como salía de la parroquia, pero las dimensiones de aquel arco tampoco estamos hablando de que son amplias y holgadas. ¿Seguimos? Pues vamos a seguir, porque según avanzaban los compañeros de Cruz de Guía de Cadena SER, todavía existe la posibilidad de que la Virgen del Valle procesione bajo palio el próximo Jueves Santo. En el Cabildo General del 14 de febrero se va a debatir la posibilidad, ya que un grupo de hermanos se ha ofrecido a donar un palio liso con un coste bastante inferior al previsto por la hermandad, cuando en noviembre, pues bueno, esto provocó que se descartara la realización de un nuevo paso de palio para esta Semana Santa, y se decidió así que la Virgen procesionara sin su palio, ya que las bambalinas y los faldones, recordemos que están en restauración. Así que bueno, ahora a lo mejor nos vamos a quedar sin la estampa de la Virgen de nuevo sin palio. La verdad que yo me había hecho la idea y tenía mi ilusión de volver a ver, no, porque nosotros, el que está más cerca de aquí, no sé yo, pero somos aquí uno de las personas que está aquí sentada con nosotros y yo los que pudiéramos estar más cerca, pero 75 años que hace que no sale la Virgen del Valle mucha sin gente palio, que no lo recuerda. Evidentemente queda muy poco y nos hacía a todos ilusión, pero bueno, el 14 de febrero que será el Cabildo, ¿no? De momento es verdad que parece ser una propuesta, hay que aprobarla, ver si se pueda llevar a cabo. Pero bueno, mientras que ya te digo, pues decían que no, que la decisión a la que saliera sin palio, parece ser que ahora sí que cabe la posibilidad, y a lo mejor, pues bueno, si llegan a tiempo, un grupo de hermanos decide realizar una donación y puede salir la Virgen con palio. Hombre, tampoco se habla creo que se nieguen, ¿no? De una diferencia muy grande de lo que en un momento dado se presumía que podía costar el poner un palio que supliera el suyo. Es que hablamos de muchos miles de euros. Estamos hablando de muchos miles de euros a lo que ahora se propone. No vamos a hablar de dinero que aquí no está feo, pero vamos, que la diferencia es grande. La diferencia totalmente. Es Seguimos, Ana. Muchas decisiones que tomaron diversas hermandades en esta fecha, y aquí en Gólgota nos hemos ido haciendo eco estas pasadas semanas. Finalmente, los hermanos de San Gonzalo aprobaron en Cabildo el proyecto de ejecución de un manto bordado para la Virgen de la Salud, estilo barroco rocalla, diseñado por Sánchez de los Reyes y ejecutado por el taller de Jesús Rosado, que se espera que este mismo mes se comience a ejecutar para culminarse dentro de un año aproximadamente y poder estrenarse así en la Semana Santa del año que viene. Los hermanos de Santa Genoveva también han elegido el día para la procesión extraordinaria conmemorativa del 25 aniversario de la convalidación de la coronación canónica de la Virgen, que iría el viernes 30 de septiembre a la catedral y regresaría el sábado 1 de octubre a su barrio. Y por último, las 7 palabras cambia su recorrido de vuelta. Al no haberse podido avanzar en la reforma de la jornada, en la cual la hermandad ocuparía el tercer puesto, la corporación ha decidido cambiar el recorrido y así evitar el parón que sufría en el Banco de España y la calle Hernando Colón. La modificación sí que es verdad que es bastante drástica, ya que al salir de la catedral girarían a la derecha para recorrer la Plaza del Triunfo, Fray Ceferino González, la Avenida de la Constitución, García de Vinuesa, Fernández y González hasta la Plaza Nueva, y ya a partir de ahí sí que se barajan distintas posibilidades para volver a San Vicente. Así que bueno, no el resto de hermandades del día no le han aceptado ese cambio de puesto, sí que han decidido cambiar de recorrido. Vamos a continuar con la Hermandad de los Dolores de Torreblanca, que le entregará la medalla de oro de la hermandad a Manuel Santizo, insigne hermano y hermano mayor de 1997 al año 2006, que será sin duda el reconocimiento a toda una vida al servicio de la hermandad, tanto como miembro de Junta como hermano, colaborando con la corporación. Y ya, pues bueno, terminamos la actualidad
a Ikeo, y nos despedimos con la triste noticia de hoy, porque bueno, el pasado fin de semana conocemos el fallecimiento del capataz de la patrona de Sevilla, Eduardo Bejarano, el más veterano de la saga de los Bejaranos, que son capataces de la Virgen de los Reyes desde hace 108 años, siendo en este caso Eduardo el capataz principal desde 1977, y bueno, el pasado domingo pues conocíamos el triste fallecimiento. Bueno, parece que ha empezado el año con mucho dolor en los martillos en Sevilla y desde aquí nuestro más sentido pésame a la familia Bejarano, que no en vano, aunque ahora en la Semana Santa pues ellos no trabajan ya cofradía, pero ha sido una de las familias y de las sagas más importantes en la historia de los capataces de Sevilla. No en vano, como bien decía, desde 1914 las hermandades contaban con la familia Bejarano, que son ya, de hecho ahora, el Eduardo Bejarano Uceda, que es el que ha muerto, nieto de Eduardo Bejarano Vélez, hijo de Manuel Bejarano, y que ahora deja en su legado a Eduardo Bejarano del Corral, que es ya la cuarta generación. O sea que estamos hablando que son una saga súper consolidada, que ha sacado cofradías en Sevilla, que muchos no sabrán, pero Montesión, Santa Marta, El Valle, La O, La Estrella, La Lanzada, Montserrat, Las Penas, Los Javieres, Trinidad, Gran Poder. Estamos hablando que Bejarano, el padre, no Eduardo que ha muerto, sino su padre, fue el que creó el racheo del Gran Poder, ese racheo y esa zancada, la idea Bejarano, y bueno, estamos hablando aquí, con esto se puede ver la dimensión de lo que es la familia Bejarano y de lo que ha sido en Sevilla esta familia y esta saga de capataces, que ahora mismo pues evidentemente nuestra generación solo recuerda porque lo que reconoce delante de la patrona de Sevilla, la Virgen de los Reyes, pero son una familia muy consolidada de las cuales nosotros pues nos sentimos mucho la pérdida. Pues nada, hasta aquí la actualidad, ¿no? Hasta aquí por hoy. Queda mucho programa, pero la actualidad termina aquí. Seguimos, dale, Vicky, que queda, como dice nuestro amigo Curro, mucha plancha por planchar. El reportaje cofrade, Cabildo de Oficiales. Bueno, pues continuamos con nuestro Gólgota de hoy, las 20:54, Curro estará contento, y tenemos ahora para nuestro Cabildo de Oficiales, bueno, pues tenemos aquí el privilegio de tener a dos personas que trabajan mucho, bueno, algunos de forma más profesional y otros de forma quizás más altruista, pero trabajan mucho por la historia de nuestra Semana Santa en todas sus vertientes. Si yo comento de que hoy uno de nuestros invitados pues es doctor en Historia por la Universidad de Sevilla, que es de Cortegana, que es de Cortegana, de la Sierra de Huelva, aunque Cortegana fue en su tiempo Sierra de Sevilla, que es un hijo adoptado de Sevilla, porque él se casó con una sevillana, que además colabora mucho con sus trabajos y de alguna manera pues enriquece su trabajo. Pues no sé si sabrán de quién estoy hablando, pero si le digo que el que tengo sentado aquí a mi derecha pues es Pablo Jesús Borrallo Sánchez, pues yo creo que ya la cosa cambia, ¿no? Pablo Jesús, buenas noches. Buenas noches, Fernando.
Bueno, pues también tenemos aquí en nuestro estudio, decía que habíamos traído 2 personas que habían trabajado mucho y que trabajan mucho por el arte, por la historia del arte y por la historia de la Semana Santa. El otro día nos acompañó porque como bien sabéis, este amigo mío, bueno, puedo decir porque aunque yo ya no estoy en activo, pero sí, yo soy de los que piensa que costalero nunca se deja de ser, igual que los toreros, ¿verdad? Pues este amigo mío es costalero y vino el otro día en calidad de amigo y compañero de Juanma, el desaparecido Juanma, capataz de los gitanos. Vino con su amigo también, compañero Maya, y estuvimos compartiendo un rato de tertulia homenajeando al capataz. Hoy viene nuestro amigo Pedro Aranda, viene en calidad de colaborador en la editorial en la que él representa, y colaborador en la elaboración de muchos de los libros que nuestro doctor en historia, porque nuestro doctor en historia, además de trabajar como profesor en la Universidad de Sevilla, pues es prolífico en su quehacer como escritor. Ha publicado casi 20 libros dedicados en Sevilla, en Semana Santa. Desde 2007 está escribiendo. Y bueno, y viene principalmente, bueno, pues por sus nuevas publicaciones. El pasado lunes en el Círculo Mercantil pues se presentó su última obra, que ahora se lo preguntaré si forma parte un poco de, no sé, yo cuando estaba un poco leyendo sobre él para poderlo entrevistar, veía que había anticipadamente a este libro había otros 3. Y había otros 3 muy de la línea de este cuarto, y me planteaba si Pablo pues habría pensado en hacer una tetralogía de todo esto en su mente, o era algo que iba sucediendo sobre la marcha y se iban escribiendo, ¿no? El libro Influencias artísticas en los grupos escultóricos de la Semana Santa es su última publicación, en la que también ha colaborado a nivel fotográfico Pedro Aranda. Y a mí me gustaría que me comentaras qué aporta este libro, Pablo, a esta, como yo la he llamado, tetralogía, ¿no? Que en la que comenzamos un poco con el Atlas de la Semana Santa, ¿no? Siguió con el simbolismo de la Semana Santa de Sevilla, le sucedió la iconografía de la Semana Santa, y en este nos encontramos con este cuarto ejemplar, Influencias artísticas de los grupos escultóricos de la Semana Santa de Sevilla. ¿Qué aporta este libro a esta concadenación de series que has presentado? Bueno, Fernando, yo creo que este libro aporta en primer lugar una perspectiva distinta con la que ve la Semana Santa de Sevilla. En mi interés por aportar como historiador a la Semana Santa hispalense, dado que tanto me gusta la temática que propongo, pues creo que el aporte del historiador es la novedad y a ser posible pues hacer a la gente pensar. Yo creo que los 2 últimos libros, tanto en el simbolismo de la Semana Santa de Sevilla como en iconografías de la Semana Santa de Sevilla, por la temática que se abordaba, pues he hecho a varias personas pensar, puesto que han comenzado a ver elementos en la Semana Santa hispalense que parece mentira, pero para muchos de nosotros pasan desapercibidos. En este caso, lo que ponemos en el mercado es una obra que aporta una novedosa aproximación a la Semana Santa hispalense, abordada desde una perspectiva eminentemente artística. Desde un punto de vista artístico, la Semana Santa ha sido abordada pues de muchas maneras, porque tenemos que tener claro, y así lo decía yo en la presentación del libro, que en la Semana Santa de Sevilla el arte y la religiosidad popular son 2 elementos indisolubles, van absolutamente de la mano. Pero este libro aporta pues una visión global acerca de cómo a lo largo de los siglos distintos imagineros se han valido, como dice el subtítulo, de los grabados, de la pintura y de la escultura como fuente de inspiración, tanto indirecta como en mayor medida directa, para la ejecución de muchas de esas composiciones escenográficas de las que podemos disfrutar en la calle. Y digo que este libro pone el acento en la fuente de inspiración indirecta, pero sobre todo, en lo más importante, en las analogías, en las semejanzas más palpables que se establecen entre obras muy reconocidas, incluso algunas de ellas en la historia del arte, y muchos de los grupos escultóricos, bien en conjunto, bien de obras separadas, de las que podemos disfrutar durante 7 días en las calles de Sevilla. Qué interesante. Quizá la estructura del libro marca
esas comparaciones o ahonda un poco en el origen de esa fuente directa o indirecta? Bueno, el libro de decir también, Fernando, ahora te contesto esa pregunta, que es una novedad absolutamente porque, salvo algunos aspectos puntualmente tratados, como puede ser la vinculación pues de Marcos Cabrera con el Cristo de Vittoria Colonna de Miguel Ángel o ese afamado cuadro del suizo Antonio Ciseri con el Misterio de San Benito, como obra común, como un tratado cronológico de los episodios de la Pasión representados escultóricamente en la Semana Santa de Sevilla y sus posibles influencias, sus precedentes artísticos, no ha sido tratado. Por tanto, creo que es un aporte bibliográfico al ya de por sí vasto aparato bibliográfico de la Semana Santa de Sevilla, que, como tú bien sabes, pues a lo largo del tiempo ha sido tan fecundo pues a nivel escriturístico, dado que tanto se escribe sobre ella. ¿Dónde está el germen? Bueno, pues el germen está en la necesidad que a mi juicio había de sacar a la luz una obra de estas características, dado que el arte que encierra la Semana Santa de Sevilla es tan sumamente rico que muchas veces, como al principio de mi intervención te decía, pasa desapercibido. Y aquí vamos a descubrir fuentes de inspiración indirecta y, sobre todo, lo que tú decías, ¿no? Las comparaciones. Quizás el efecto visual, y eso lo debo, ahora vamos a hablar prolijamente de ello, al aparato gráfico que aportan mis compañeros de fotografía, ¿no? Aquí vamos a ver obras de grabado del siglo XVI, del siglo XIX, vamos a ver pintura del siglo XVI, del XVII, del XVIII, del XIX, también contemporánea, y sobre todo escultura. Pero para lograr el efecto visual era necesario, y ahora Pedro pues nos hablará de ello, buscar unos ángulos fotográficos que permitan, a nivel de maquetación, cuando una persona vea la obra, que verdaderamente la semejanza, la analogía, la concomitancia que se traza en el texto, verdaderamente queda refrendada en esas comparaciones que visualmente se pueden disfrutar. Yo creo que es un libro de mucho impacto visual y que está llamando mucho la atención precisamente por eso. Hablando de visual, pues tenemos aquí la suerte de tener a Pedro Aranda, uno de los colaboradores fotográficos, ¿no? Junto con, como tengo aquí, a Antonio Sánchez Carrasco, Paco Pérez, Fernando Salazar, en fin, Ángel Blajuelo, en fin, innumerables colaboradores. ¿Qué has sentido tú cuando te pide quizás Pablo que puedas documentar gráficamente con fotografías pues una idea tan interesante como viene siendo en este caso el indagar sobre esos orígenes a nivel de escultórico, de dónde salen las fuentes y de dónde aparecen las fuentes? Buenas noches, Fernando. Pues mira, en primer lugar, responsabilidad, porque probablemente este sea el trabajo con más responsabilidad que hayamos tenido a lo largo y ancho de todos los que hemos publicado conjuntamente como equipo, y a la vez es un orgullo porque por lo que explicaba Pablo antes, yo me veo un poco en esa simbiosis de todos aquellos que han vivido en las fuentes anteriores de los grandes maestros. Es decir, nosotros en cierto modo teníamos esa función de dar fe visualmente a través de nuestra fotografía con el resto de los compañeros, sobre todo a todo lo que los grandes maestros, pintores, escultores, etcétera, etcétera, a lo largo de tantos siglos han sido fuente de inspiración de estos grandes grupos escultóricos de nuestra Semana Santa, y nosotros de alguna manera bebíamos de esas fuentes comunes para luego poderlos volver a reflejar, para que en este libro fueran fiel reflejo de lo que Pablo nos ha transcrito a través de toda su tesis, ¿no? Uh-huh. Se me ocurre una pregunta, Pablo. ¿Quién tenía más difícil encontrar la fuente para hacer una imagen? ¿Los escultores del barroco o los imagineros contemporáneos? Quizás se me ocurre que los imagineros contemporáneos tienen más conocimiento, quizás, ¿no? Tienen más posibilidades de adquirir, como fíjate, con nada más que estos imagineros contemporáneos se lean vuestro libro, pues evidentemente van a tener muchísimo más fácil el acceso a las fuentes directas e indirectas a la que recurrir en un momento dado para poder hacer su trabajo. Pero en ese sentido, ¿dónde estaría esa diferencia? Yo creo, Fernando, que la pregunta se contesta por sí misma.
Hoy día vivimos en la era de la información y de la comunicación digital. Se siguen haciendo grandes obras, que en este caso en muchos casos son neobarrocas, y creo que el recurso a la hora de rastrear una fuente de inspiración, pues creo que es fácil. Primero porque conocemos, o nuestros padres, o nuestros abuelos, o generaciones anteriores que han dejado testimonio escrito, han conocido a imagineros. Por tanto, toda la documentación que hay posterior a la última etapa del siglo XIX atestigua, de alguna manera, que algún imaginero se haya podido inspirar en algún modelo. Por tanto, como en el siglo XVII, como en el siglo XVIII, como a finales del siglo XVI, los imagineros de alguna manera se han podido inspirar. ¿Qué dificultades encontraban? Bueno, Sevilla a finales del siglo XVI y sobre todo en el siglo XVII, hasta ya que en el siglo XVIII la Casa de la Contratación se marcha a Cádiz, era la ciudad más importante de Europa. Era puerto y puerta de las Indias, es decir, era la ciudad más cosmopolita del viejo continente, plagada de artistas, plagada de talleres, una época donde la religiosidad popular era verdaderamente exagerada. Había grandes talleres con numerosos trabajadores dentro, y aquí llegaban todos los tipos de influjos artísticos. Los podemos ver en la propia arquitectura de Sevilla, que es prácticamente ecléctica. Uno va por una calle, ve una casa renacentista y al lado ve un monumento barroco. En esos talleres había una fuente de inspiración que venía a través de los grabados, particularmente germanos flamencos, y también a través de las reproducciones que hacían copistas de grandes obras, particularmente de los modelos renacentistas y de los modelos barrocos que llegaban a Sevilla. Por tanto, la dificultad del siglo XVII era evidente, pero también es verdad que había una serie de elementos, una serie de componentes, en este caso artísticos, que rodeaban a la ciudad, una ciudad extremadamente fecunda en artistas, de la pintura. Hay que recordar a Francisco Pacheco, hay que recordar a Zurbarán, hay que recordar a Velázquez, a Murillo, y también escultores que entre ellos pues prácticamente se retroalimentaban, tanto de obras propias como de influjos directos e indirectos que llegaban de otros lugares, más allá incluso de las fronteras de España, como antes decía, particularmente los modelos renacentistas y barrocos, tanto flamencos como italianos. Uh-huh. Habiendo un poco leído tus anteriores libros, donde siempre al final se saca como ideas que de alguna manera pues resumen tu aparente intención de cuando realizas el libro, ¿no? Uh-huh. Recuerdo tu interés en el libro del simbolismo, sobre la estética y la religiosidad, ¿no? Como en muchos momentos aquí en Sevilla se está premiando más la estética que la liturgia, que es una de las cosas que quizás tú haces más hincapié en tu libro del simbolismo. ¿Qué ideas crees que son más relevantes en este nuevo libro? Que se puedan quedar y constatar como un resumen o una imagen una fotografía de tu idea en el libro. Una fotografía precisamente de esa idea es el que detrás de la apariencia artística siempre, de alguna manera, y ahí entra lo estético también, y entra lo litúrgico, y ahora vamos a hablar de eso, hay un componente extremadamente profundo, un componente trascendente, que es el que sostiene, que es el pilar fundamental de esta fiesta de la religiosidad popular que llamamos Semana Santa. Es decir, si nosotros nos quedamos en la apariencia, por muy bonito que te parezca este libro, y no vamos al fondo, verdaderamente como cristianos no estamos viendo la Semana Santa con los ojos que debemos. Yo siempre digo que la Semana Santa, para comprenderla y no verla simplemente pasando de largo, tenemos que verla con ojos de fe. Y yo, en la medida de lo posible, trato que detrás de este tratado de iconografía, porque no deja de ser un tratado de iconografía, hay un pozo de iconología que es el que verdaderamente nos explica el mensaje rico, que es el que nos lleva a entender el verdadero significado de esta fiesta de la pasión, muerte y sobre todo resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La verdad que una vez escuchando lo que me dice, pues te hace un poco una idea de la dificultad que en un momento dado hablabas antes de los imagineros, de los escultores del barroco, del siglo XVI, del siglo XVII. Claro, porque hablas de esa religiosidad o incluso de la formación, que creo que para ti también es muy importante, ¿no? Y sé que la defiendes a capa y espada, por eso creo que además escribes muchos de estos libros, ¿no? Para que la gente se forme, para que incluso los profesionales se formen y sepan lo que están haciendo y por qué, ¿no? Me surge esa duda de
estos antiguos, estos Juan de Mesa, que estaban metidos desde pequeños en unos talleres, quizás ni siquiera eran religiosos, en muchos casos seguramente pues no creyeran ni siquiera en Dios y trabajaban solo en este sentido y hacían estas obras de arte. En relación con lo que estás diciendo ahora... Pero mira, Fernando, vivían en un contexto donde antes te decía, y tú lo has vuelto a reseñar, que la religiosidad popular era exagerada. Por tanto, había un tipo de patrón que nace del postulado tridentino de acercar el alma a Dios por medio de la imagen, por tanto, hacer visible a través de la escultura, hacer perceptible materialmente la imagen del Dios invisible, y había un asesoramiento teologal, un asesoramiento teológico por detrás, a mi juicio, indubitable, es decir, fuera de todo tipo de duda. Has puesto el ejemplo de Martínez Montañés, el otro día lo apuntaba en la tele. Martínez Montañés hace, yo creo que uno de los grandes culmen del expresionismo barroco, en la imagen de Jesús del Gran Poder, y lo hace con un elemento simbólico, con esa cruz de serpiente que tiene en la cabeza de manera intencionada. Es decir, ahí había un pozo de formación que, si no es del propio artista, porque el artista se puede formar en la ejecución material de la obra, pero el sentido trascendente que se le quiere dar se lo podemos otorgar al artista, o podemos pensar que junto al artista había alguien que le estaba guiando. Lo cierto y verdad es que la intención de Juan de Mesa con la corona de serpiente del Gran Poder es evidente, que es encerrar en ella un pozo de simbolismo, cargar con el pecado original sobre su cabeza. Decía el otro día en la televisión, ya lo he dicho 2 veces, y ahora lo pongo por escrito, creo que es la gran joya del libro, aunque parezca lo contrario, que Juan de Mesa es el escultor, a mi juicio, a juicio de Pablo, más importante que ha dado esta ciudad. No que ha dado esta ciudad, sino que ha trabajado en esta ciudad. Porque sus obras son intencionadas. Hay un capítulo que yo dedico al señor yacente, cuando rastreo todas las obras de arte y sus posibles influencias indirectas, buscando después la que pudo ser directa, si es que la hubo, me di cuenta que en el Cristo yacente no encuentro ningún tipo de obra precedente, ni en la pintura, ni en los grabados, ni en la escultura, que se parezca siquiera a lo que hace Juan de Mesa para lo que hoy es la Hermandad del Santo Entierro. Y ese capítulo lo denomino un Cristo en proyección. Cuando mira uno el señor yacente y se detiene a analizarlo iconográficamente, se da cuenta que este señor no presenta la forma de un Cristo absolutamente muerto, un Cristo absolutamente desplomado. Yo mantengo la teoría, es una teoría que nace de la observación, que nace del análisis, y por tanto me lleva a la hipótesis por estilometría y por una serie de cuestiones artísticas, en la que defiendo que ese Cristo yacente es una auténtica alegoría de la resurrección. Interesante, ¿verdad? Además de este libro que estamos tratando, donde si el público y nuestros oyentes piensan que solo hay fotografía, no, este libro es un libro de leer, que está complementado y que está muy bien diseñado y muy bien estructurado, con unas magníficas fotos, como hemos dicho antes, de Pedro Aranda y de un elenco extraordinario de fotógrafos, ¿no? Pero es un libro para leer. Es un libro para leer, Fernando, pero es verdad que es un libro escrito con afanes divulgativos, para que todo el mundo que lo lea lo comprenda. Eso es muy importante. El historiador puede hacer algo en el mundo meramente académico y mandar unas hasta un congreso donde uno hace una lectura pormenorizada y te cuesta entenderla, o presentas un libro para que el gran público lo lea y lo comprenda, que esa es mi intención. El libro está escrito con una amenidad literaria, creo que evidente, y sobre todo, para mí lo más importante, que esa amenidad literaria, ese componente también importante que creo que tiene el pozo de cada capítulo, está complementado gracias al aporte de estas personas que para mí son mis pies y mis manos. Mis buenos amigos Antonio Sánchez Carrasco, Paco Pérez, Fernando Salazar, Ángel Bajuelo, Javi Jiménez, Seba Gallardo y Pedro Aranda, que son los que verdaderamente dan sostén visual a lo que yo explico. Por tanto, es un elemento simbiótico a nivel editorial. Que sin duda, como dices, Pablo, que importante es tener un buen visual, pero que evidentemente el libro sea divulgativo y el que cualquiera, ¿no? El cofrade de a pie, que lo lea y entienda lo que quieres decir, sin olvidar el componente visual,
como yo quería también, sí, sin apartar, por supuesto, el libro que estamos comentando tú y yo, Pablo, pero también tenemos por aquí una obra que nos habéis traído y que creo que no se merece pasar desapercibida, y que el bueno de Pedro pues tiene mucho que contarnos. Tenemos por aquí también, que lo han podido ver en nuestras redes sociales, estampas inéditas, las hermandades y cofradías de Sevilla en tiempos extraordinarios, donde pues se pone también mucho énfasis a lo visual y además con una gran labor que, bueno, nos va a contar el bueno de Pedro. Pues sí, este libro salió recientemente, antes de las Navidades, y estamos muy contentos y muy satisfechos de la acogida que ha tenido en el público cofrade, porque, bueno, llevamos un mes y medio prácticamente en la calle y se ha convertido prácticamente en un superventa. Entonces este es un libro que nace simplemente del interés que una serie de compañeros ponemos en que, bueno, pues todo lo que la pandemia nos ha robado, de alguna forma, pues a la vez nos ha dejado de extraordinario y de histórico. Entonces, yo particularmente un día pensé que era una pena que todo un trabajo que hay detrás de todo lo que hacen los fotógrafos en esta ciudad, que hay grandes maestros de la fotografía y aportes de todo tipo, de distintos artistas, incluso a nivel de ilustración, pues me parecía que era una verdadera pena que se quedara solo en la soledad de los discos duros de un ordenador. Y yo pensaba que eso pues prácticamente había que ponerlo un poco de la mano del público cofrade y probablemente algunos incluso no cofrades, simplemente a título artístico, ¿no? Entonces hablé con Pablo y lo hablé con el resto de compañeros y ellos pues lógicamente lo entendieron de primera mano, que la ciudad, yo creo, y el mercado así, lo editorial a su vez, había un hueco y estábamos huérfanos de un trabajo visual, bien trabajado, bien hecho, con una calidad literaria y una calidad editorial por parte de la editorial Alfar, que también nos da muchísimo cariño en todos los trabajos que hacemos, y obviamente pues nos pusimos manos a la obra. Entonces yo particularmente tenía dos objetivos, que así se lo trasladé al equipo y lo hicimos nuestro, obviamente. Uno era fundamentalmente trasladarle a la gente lo que la pandemia nos había dejado, lógicamente, de extraordinario, como bien he dicho antes, pero a su vez siempre nos ha movido en algunos trabajos anteriores la parte solidaria, ¿vale? Porque la pandemia, desgraciadamente, aparte de habernos robado la no Semana Santa, el no Corpus, etcétera, etcétera, nos ha dejado estampas, además a mí un término que me encanta, el de estampas inéditas, históricas y maravillosas, pero también nos ha dejado muchísima necesidad y muchísima gente con una mano adelante y la otra atrás. Entonces yo hablé con Pablo y con mis compañeros y le dije, y con la propia editorial Alfar, que lo creyeron en el proyecto de primera mano, y entonces creíamos que detrás de todo esto tenía que haber algún benefactor. Entonces creímos a bien de ponerlo en manos de Cáritas Diocesana de Sevilla, que nos acogieron con los brazos abiertos. Firmamos un convenio y entonces todo lo que se recaude de la venta de este libro, absolutamente todo, va destinado a esa obra. Interesante, Pedro, en ese sentido, y creo que es quizás una de las cosas más importantes que marca esa obra, ¿no? Sin duda. Además de la calidad, evidentemente, que tiene, que yo estoy seguro que, como bien dice, todas las personas que ya lo han adquirido pues lo están comprobando, y los que no, pues los incitamos a que lo hagan, pues saber que siempre ese beneficio pues va para la solidaridad y Cáritas Diocesana. Además quiero decir que probablemente estemos ante una obra que también es inédita en lo siguiente: probablemente no haya una obra editorial de esta magnitud, en el sentido de que han colaborado aproximadamente alrededor de 50 fotógrafos diferentes, todos que de primera mano, tal como se les brindó la oportunidad, no lo dudaron, y todos han colaborado de manera impresionante. Te puedo dar algunos nombres. No me gustaría... mejor que no diga ninguno, porque no va a poder decir los 50, así que al final se nos va a quedar uno en el tintero. Pero sí simplemente hacer hincapié que hay desde grandes maestros de la fotografía hasta personas que son sencillamente aficionados por la fotografía, pero son grandes amigos nuestros, a los cuales les hemos dado la oportunidad de que también puedan publicar con nosotros. Y es un libro, pues bueno, yo creo que ha quedado una gran joya literaria, un álbum ilustrado que probablemente no seamos capaces de darle
todo el valor que tiene a día de hoy, porque es algo que lo tenemos muy reciente. Sí, pero quizá el tiempo ponga ese libro en su lugar, ¿no? Que también me lo comentaba antes Pablo. A lo largo de los años irá cogiendo el valor que realmente adquiere. Y bueno, veremos estampas que, si Dios quiere, esperemos no volver a ver también. Bueno, pues se ha terminado nuestro tiempo. Nuestro tiempo aquí en Gólgota es oro como en todos lados y bueno, y no nos queda más que agradeceros vuestra visita y bueno, y no descartamos que podamos citaros otra vez, sobre todo porque yo creo que a mí es que el tema de la simbología es una cosa que me encanta, la simbología en la iconografía y la simbología de todo esto que tenemos entre manos. Y creo que nos cabe ese programa dedicado a la simbología de la Semana Santa y si nos lo permite, Pablo, te podamos otra vez invitar para que hablar de esto. Estaría encantado, sobre todo porque nos vamos a quedar lógicamente sin tiempo para abordar un tema. Antes hablabas de la estética por encima de la liturgia. Por eso yo estaría casi diciéndote que la estética por encima de la paraliturgia, porque las hermandades no son litúrgicas, y lo digo en la antena, aunque me maten, pues yo estoy diciendo la verdad. Y yo creo que esto da para un programa, para una tesis doctoral, y esto da para un cambio de libro. Pues no lo dudes que volveremos a contar con vosotros. Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias a los dos. Y Vicky, seguimos. Bueno, pues seguimos nosotros de frente y ahora nos queda un apartado muy importante que es la intervención de José Ramón Muñoz Berro, que hoy nos va a desgranar y analizar la marcha de Rafael Vázquez y José Manuel Pereira, Sangre y Agua de 2002. La composición Sangre y Agua de José Manuel Reina y Rafael Vázquez es de las más contemporáneas del estilo de cornetas y tambores y podemos calificarla como de las de mayor solemnidad, impresión y fortísima carga emotiva. No es para menos, pues el título de la misma está totalmente en consonancia con el conmovedor misterio de la sevillana hermandad de la Lanzada, que recoge el testimonio de Juan el Evangelista 19, 31-34 y que dice: como era el día de la preparación de la Pascua, los judíos no querían que los cuerpos quedaran en la cruz durante el sábado. Pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas a los crucificados y retiraran los cuerpos. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas de los dos que habían sido crucificados con Jesús. Pero al llegar a Jesús, vieron que ya estaba muerto. Y no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con la lanza y al instante salió sangre y agua. El origen de la marcha Sangre y Agua responde a que se necesitaba un tema más para cerrar el disco de la banda de las Tres Caídas de Triana denominado A la Memoria. En este álbum van marchas muy importantes de la referida formación trianera que se llevaba tiempo preparando, aunque no fue el caso de Sangre y Agua, cuya creación fue todo un récord. Según nos relata el mismo José Manuel Reina, faltaba solo una semana para meternos en estudio de grabación, cuando Julio Vera nos llama a Rafael Vázquez y a mí y nos dice que teníamos que componer una marcha dedicada a la Lanzada en esa misma semana. El problema era muy peliagudo, ya que se trataba de crear una marcha en tan solo una semana antes de la grabación. Pues como el tema era de extrema urgencia, la marcha se hizo prácticamente en un día. Se montó y aparece en el disco sonando perfectamente.
La inspiración de la marcha está dedicada a la hermandad antes referida, pero evocando a la desaparecida banda de la Sagrada Lanzada, que tuvo varios momentos en su historia siendo tanto agrupación musical como cornetas y tambores con Pepe Dusma y Francisco Arroyo respectivamente. La izquierda al lado. El comienzo de la marcha expone unos compases iniciales colmados de un profundo misticismo sacro. Acaba de ser interpretado Saeta por dos corazones sevillanos y el pueblo que se ha dado cita esta tarde del miércoles santo en la Plaza San Martín ha aplaudido con mucha fuerza. Tanto el principio como el final pretenden plasmar la agrupación que existió, aquella banda que ensayaba en el patio de la Casa Hermandad entre la Europa y San Martín. Está interpretando una bonita marcha y el gran paso de misterio se está perdiendo frente a nosotros. Todo lo demás, menos el piano antes del solo y el propio solo, rinden tributo a la musicalidad de cornetas y tambores, recordando que durante muchos años tras ese portentoso misterio tocó la banda de la Policía Armada y 3 años de la década de los 80, es decir, 1987, 88 y 89, la Centuria Macarena con Francisco Domínguez Gaona al frente. En 1990 empezó las 3 caídas de Triana y sigue. El solo curiosamente está inspirado en melodías de un género musical totalmente distinto. De hecho, consiste ni más ni menos que en un bolero con letras que nunca llegó a presentarse. ¿Y por qué un bolero? ¿Qué tiene que ver en todo esto un bolero? Pues justo antes de que a los artífices de la pieza se les informase de que había que hacer urgentemente la marcha, estaban componiendo un bolero. Y dada la falta de tiempo, lo tuvieron que meter en la partitura, quedando como actualmente suena y encajado perfectamente. En la grabación, el solo está interpretado de la siguiente forma. Las frases primera y tercera cobran vida gracias a Israel Jiménez Chozas. Y las frases segunda y cuarta
Las interpreta José Julio Vera. La percusión del final, concretamente el último compás, emula la percusión de marchas como, por ejemplo, Alma de Dios, sobre todo en la característica fase rítmica con la que concluyen muchas piezas del estilo agrupación musical. Como anécdota, en el mismo disco A la memoria va la marcha Al cielo el rey del Trial. Y esa marcha tardó 6 meses en componerse, ya que fue la primera marcha en do menor que se montaba en la banda. Sin embargo, Sangre y Agua se compuso en un día. Lo artístico no depende del tiempo, sino de la inspiración, y afortunadamente ese día les cogió muy, pero que muy inspirados. Síguenos también en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram, Gólgota SFC Radio. La tertulia. Bueno, pues en esta última chicotada o penúltima chicotada de nuestro Gólgota de hoy, en las 21:32, siguiendo los horarios de forma descarada, recuperamos nuestra tertulia en el programa, y hoy traemos a 3 tertulianos de gala, 3 tertulianos de pro, de la esencia tertuliana de Gólgota de antaño, que bueno, también por las circunstancias de nuestro COVID y todo esto, como hemos dicho muchas veces, pues no nos hemos prodigado por los aforos y todo esto en recuperar de forma ya periódica nuestra tertulia, pero de vez en cuando nos permitimos una licencia, y hoy no la queríamos permitir porque hay muchas cositas candentes que queríamos tratar, y nos hemos, como he dicho, nos hemos ido a la selección de la tertulia, ¿no? Nos hemos traído, por un lado, aquí a nuestro letrado de guardia, Fernando Benot. Buenas noches. Buenas noches, qué alegría de verte, qué tiempo, no me acordaba ni de venir. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, la familia bien, todos bien. Uh-huh. Y pensando en cofradía y sacando túnicas de los hortillos. ¿Ya estamos liados en esto? Y la tintorería ya a preguntar. Sí, qué bueno, no, qué bueno. También aquí en el costero derecho, Iván Núñez, clásico donde los haya. ¿Cómo estamos, Iván? Buenas noches, Fernando. Bienvenido. Pues muy bien, ya a tope con los ensayos de la banda. Uh-huh. y bueno, deseoso ya de poder empezar nuestra gira musical, que será ya el próximo viernes en la parroquia de San Román. Así que ahí os espero. ¿Empezáis una gira? Sí, la gira de Cuaresma. Uh-huh. ¿Y cuáles qué sitios tenemos? Un poco así por... Pues vamos a visitar sitios como en Ciudad Real, tenemos aquí en Sevilla 3 conciertos, en el cual se presentarán 2 marchas, y bueno, la gira está bastante completa, prácticamente, bueno, pues tenemos cerrado el 80% de los fines de semana,
con lo cual es un buen indicativo. Bueno, parece que se va recuperando, ¿no? Sí, Está sí. todo un poco esa tendencia, ¿no? Que parece que aunque a nivel sanitario pues todavía estemos un poquito en niveles importantes de pandemia, bueno, pero parece que la cosa va suavizando. ¿Y quién mejor para hablarnos del tema de salud que nuestro médico de guardia, nuestro doctor Miguel Martínez, aquí en el Zanco del Costero Derecho? Buenas noches, don Miguel. Buenas noches, Fernando. Muchas gracias por tus palabras. Desde luego ha presentado la tertulia que parece que, bueno, se nota el cariño. Se nota el cariño. Bueno, es la verdad, ¿no? Bueno, pues podemos empezar por donde queráis. Yo creo que hay muchas cosas que en esta pre-cuaresma se está moviendo, se está agitando mucho el avispero y saliendo cositas muy interesantes. Y bueno, y podemos empezar, bueno, por donde queráis, ¿no? Pues bueno, antes hablaba Iván de los ensayos de su banda, y me retrotraigo un poco en forma de paralelismo a los ensayos de Costaleros, ¿no? ¿Qué me decís del protocolo, ¿no? ¿Qué me decís de ese protocolo famoso que ya está dando vueltas y que ya incluso pues ya en un primer bote pronto parecía que era algo que iba a suscitar mucho más respeto y que la gente pues se iba a adherir a él de una forma sustanciosa? Con el paso de los días y con el paso de la semana parece que incluso pues empiezan a parodiar algunas de las cosas que se ponen en la normativa o en la propuesta, porque no dejemos que es una propuesta. ¿Qué pensáis? ¿Qué opinión tiene este Sanedrín de gala del protocolo? Bueno, a ver, yo, si me permitís, yo me he adelantado un poquito por el tema que me toca sanitario. ¿Por sanitario y por costalero? Bueno, yo... ya sé lo que me va a decir. Es que ha sido costalero siempre, ¿no? Lo he dicho antes. El costalero nunca deja de ser costalero como los toreros. Exacto, pues los músicos. En este caso creo que, bueno, el protocolo son recomendaciones, y como recomendaciones pues hay que atenderlas, ¿no? Lo que sí es verdad que hay muchos de los puntos que se tienen que se nombran en ese protocolo, pues a poco que se conozca el mundo de las cofradías y sobre todo el mundo del costal, es evidente que es difícil de cumplir, ¿no? Una mascarilla FPP2 debajo de un paso va a durar 0,2, como se suele decir, como dicen los modernos ahora, ¿no? 0,2, ¿por qué? Porque en cuanto coja la humedad del paso, eso no sirve para nada. La mascarilla FPP2 húmeda ha perdido su eficacia. Entonces, es un poco complicado. Esas recomendaciones, bueno, son difíciles de llevar a cabo, realmente. Bueno, tú dices que han surgido algunas nuevas cosas, el avispero se está agitando y más que se va a agitar, muchísimo más que se va a agitar. Claro. Porque, bueno, estamos hablando ahora de los ensayos, de los costaleros. Las bandas pues tendrán sus cosas, pero... Y las cofradías. Y la gente en la calle, porque, bueno, viendo al Señor, la prueba más palpable la tenemos en el mes de octubre, ¿no? Octubre, noviembre. Cuando salió el Señor, y cómo estaba la calle de gente, ¿no? Sí, las calles van a estar de gente hasta arriba, Fernando, pero a mí las calles no me preocupan. Entendedme bien, no me preocupan. Las calles estamos al aire libre y yo creo que ya se ha generado una conciencia general, ¿no? Siempre hay excepciones, evidentemente, pero hay una conciencia general de respeto a la enfermedad, y en ese sentido, bueno, pues quizá pues no nos podamos adaptar, nos podamos mover. Yo donde veo también problemas, pues se habla mucho de costaleros y de músicos, ¿no? Ayer precisamente estuve yo en un ensayo de la banda de Cristo la Sangre, y es complicado. El tema de la música es un tema también difícil porque es muy complicado. Pero, ¿y forma una cofradía? ¿Ustedes formáis dentro de la parroquia? Nosotros hemos formado dentro de la parroquia, salvo los tramos de niños. ¿Y porque se forman quizás fuera? Sí, y entran le pedimos desde favor fuera a Gran Poder, se forma un tramo de niños en la Casa Hermandad de Gran Poder y otro en el conservatorio. Pero aún bueno, así son espacios cerrados. La parroquia está arriba. A mí eso sí me preocupa. Bueno, pero yo creo que en ese aspecto las hermandades deberían de estar trabajando donde van a formar, ¿no? O por lo menos se rumoreaba que estaban en ello, que evidentemente los templos iban a estar aforados porque no se iban a permitir que estuvieran centenares de personas acumuladas en tan pocos metros cuadrados. Yo, respecto a las medidas de
a las medidas de los costaleros que ha elaborado la Junta de Andalucía, aprovechando una foto que ha salido publicada esta mañana de un ensayo de Baratillo. Hay que bajar el balón al suelo y decir lo que hay. Son medidas tribuneras. Es como el típico jugador que se pega una carrerita en la banda para que le aplaudan en un balón perdido. Se sabe que la mascarilla pierde totalmente efectividad cuando, a causa de la humedad que se produce bajo de un paso, con el sudor, en fin. Y estamos hablando además que en Semana Santa suele hacer calor. Claro. Bueno, mucho calor. Y además también estamos hablando de que en teoría la cuadrilla va a tener integrado un test de antígeno hecho todos los miembros de la cuadrilla, claro, ¿no? Entonces, previamente, totalmente absurdo. Ya está descartado. Lo que buscaba era una foto y ya la han tenido esta mañana, es lo que yo pienso. Y más que nada, las recomendaciones que son un batiburrillo de... son recomendaciones además. O sea que... Pero de tener 2 dedos de frente, es que tampoco creo que aporte absolutamente nada. No, pues son medidas políticas porque en un momento determinado a alguien le pueden pedir cuenta y tiene que decir, oiga, yo dije esto. Pero como ha dicho Fernando, viniendo de una salida multitudinaria como fue la del Gran Poder, que no solo la del Paso, ojo, ya me voy a meter también el tema de la bulla. Todas las salidas del Gran Poder fueron multitudinarias, se desarrollaron de forma impecable. La incidencia en Sevilla en esa época se ha atestado y no hubo ninguna. Con lo cual, ¿qué miedo tiene o qué problema es el que hay? Es que no. En fin, yo entiendo que a nivel de público lo de la mascarilla es innegociable. Cuando haya bulla y tal, pero lo de los costaleros que me parece, si llevamos 3 meses 3 meses, llevamos desde septiembre hasta la fecha sin mascarilla debajo de los pasos y no ha habido nada porque hay que ponerse de forma tan alarmista, es lo peor, es lo que no entiendo. Cambiando un poquito el tercio, ¿habéis visto no del todo, porque también está un poco relacionado, el comunicado que ha surgido ahí por las redes sociales que ha hecho el capataz de la cuadrilla del Valle, la eterna en donde porque discusión de todos los costaleros hermanos o los hermanos costaleros? Claro, uno de los puntos más alarmantes quizás sea ese, ¿no? Habla de que en 4 puntos, pues de que se suspenden en unos ensayos que estaban previstos por la Cuaresma y pues como solo va a poderse hacer 2 ensayos, pues se dice, o de alguna forma se incita al costalero a que tiene que ir obligatoriamente, evidentemente, a esos ensayos. Y que si no va, pues evidentemente solo puede argumentarlo con un certificado médico, pero oficial, oficial, ¿no? Oficial. Y además aprovecha este señor para decir que ya en la igualdad lo anunció, que el que no se haga hermano no sale. ¿Esto qué? Esto no es nuevo, pero parece que ya con los comunicados, pero ya salen comunicados y todo, comunicados oficiales en este sentido. ¿Qué pasa con aquí esto? El problema es que se ha llevado a un papel lo que se suele decir en petit comité, ¿no? O en la reunión, ¿no? Ese es realmente el problema, ¿no? Sí, pero yo prefiero al costalero que se hace hermano después a lo mejor de estar saliendo 3, 4, 5 años que verdaderamente le coge devoción a la hermandad. Ese no te va a fallar nunca. El que se hace hermano por sacar el paso porque te lo exige la hermandad, ese es un quebradero de cabeza. Es un quebradero de cabeza. Claro. Porque nada más que puede, nada más que deja de salir, deja de pagar, tiene que darlo de baja, no atiende o deja de pagar, o incluso saliendo no paga la cuota, hay que el boletín, es un gasto. Y ya y después no siente la hermandad, no lo siente. Ya no solo eso, Fernando, es que hablamos siempre de los grupos de presión, pero realmente es que se incita a que los costaleros o en este caso también las bandas, porque también los hay, sean grupos de presión dentro de las hermandades. Las hermandades se tienen que decir, o quieren costaleros hermanos o quieren costaleros. Yo ahí creo... Lo que pasa es que, claro, ellos ven una fuente de explotación económica. Es que estamos hablando de que una cuadrilla te puede aportar... Un dinerito muy curioso. 3 cuadrillas, en este caso. Pero vamos, que yo ahí veo que esto a día de hoy es factible. ¿Por qué? Pues porque hay muchos chavales que quieren entrar en los pasos. Y yo lo veo factible, la hermandad lo ve quizás como una oportunidad de incrementar su fila
número de hermanos y ya está. Pero después de eso, cuando se retiran del costal, ¿cuánto se pone la túnica? ¿Un poquito? Muy poco. Sí, yo... Y se la ponen a lo mejor en su hermandad, en la que sienten que es su hermandad, que lo vea normal. Sí, si eso no te lo voy a negar, Fernando, si eso es una evidencia y es algo que no es negociable, eso es una realidad y además la conocemos todos, pero quizás a lo mejor es mejor se consigue un hermano de más calidad y entiéndase, como has dicho tú, ¿no? Oye, no obligas a ser hermano a una persona que posiblemente en 2, 3, 4 años le ha cogido un cariño a la hermandad que la hace suya. Y ese es para siempre. Pues sí. Mira, quizás, ¿no? Tengo ejemplos a montones de costaleros que conozco. Cuando fui diputado mayor de gobierno era el listero de la Soledad. Muchísimos costaleros se hicieron hermanos y ahora sus hijos van en el tramo de niños de la Soledad. Y no era obligación ser hermano, ¿no? Yo nunca he exigido a los costaleros que se hagan hermanos. Nunca. Quizás a lo mejor, pues eso, aprovechando la circunstancia de que habrá muchos sitios, o sea, habrá muchos aspirantes y habrá muchos hombres que quieran meterse debajo del paso, pues tirará de ahí, claro, entiendo. Y la noticia con la que ha irrumpido el Consejo de Huelva, el Consejo de Hermandades de Huelva, donde también en relación con la pandemia y con las ganas que en teoría tenemos todos de sacar a nuestros pasos, esto de que si llueve pueda uno sacar su cofradía otro día que no llueva. Ahí donde este señor valiente. El último ejemplo fue el de la amargura, jueves santo por la mañana, ¿no? Sí, claro. Que hizo estación de penitencia, aparte de los traslados por agua. Yo creo que yo no recuerdo ninguno que haya habido, que ninguna hermandad, desde que yo soy consciente de que se suspendiera su salida. Estamos hablando que ese es de los años 60, ¿no? O los cambios de la borriquita del domingo de Ramos, de la mañana a la noche. Bueno, quizás eso sea lo más parecido a lo que plantea este señor, pero este señor plantea que si llueve el miércoles pues, y el jueves no, pues el jueves pueda salir su cofradía. Pues yo te digo una cosa, si se puede hacer, si hay huecos. ¿Dónde están los huecos? No conozco la nómina de Huelva, ni conozco la nómina de Huelva, ni conozco el número de Nazareno que lleva la hermandad de Huelva, pero como diría el clásico, fijarse ustedes, es que la norma está escrita y en el momento en el que tú por la inclemencia del tiempo decides suspender tu estación de penitencia porque te desvías del camino para resguardarte, ya ahora mismo en Sevilla ya se considera suspendida y ya se acabó. Y ya a tu casa de vuelta en el momento que puedas, sin música y por el camino más corto. Bueno, pero no lo veo. Pero en Sevilla lo veo inviable. En Sevilla inviable. En Sevilla es inviable por el número de cofradías que tenemos en cada jornada. Pero evidentemente, como ha dicho Fernando, si el número de cofradías es bastante más reducido, sus corteos son reducidos, pues ¿por qué no? ¿Por qué no se podría plantear una hermandad dijera, bueno, pues si no salgo el domingo de Ramos voy a intentarlo el miércoles? Si es que aquí se ha hecho cuando se podía hacer, ahora ya es inviable. ¿Y si llueve todo el día y quieren salir todas? Feria. Pues nada. ¿Y si llueve el famoso Martes Santo? Ya lo abordamos, Claro, que también hoy lo hemos dicho en actualidad, hemos hablado del Martes Santo en su cuarta era, Ana, con su cuarta vueltecita al torno. Y no hay cuarta sin quinta. ¿Os acordáis del Martes Santo 4.0, ¿no? Del Martes Santo, un Martes Santo de agua con la Candelaria subiendo la cuesta de... Ha habido varios Martes Santos. Y bajando la Virgen de los Desamparados de San Esteban. Exactamente. Se cruzaban. Porque ahí tenemos de nuevo otro de las noticias un poco de la semana, ¿no? La nueva vuelta de tuerca al Martes Santo. Claramente perjudicado el cerro. Sí, ¿no? Sí, que era una vuelta muy dura. Pero muy duro. Ese recorrido además lo he hecho yo detrás del cerro tocando y cuando se decidió la hermandad cambiar ese recorrido, suspiraron relajado toda la cofradía, ¿no? La banda, los costaleros y por supuesto seguro que el diputado mayor de gobierno también. Porque alarga mucho recorrido, ¿no? En tiempo, sobre todo en tiempo, ¿no? A ver, en tiempo lo he estado analizando yo esta mañana, curiosamente. Y bueno, es que según el tiempo estaría 15 minutos más en la calle. Pero yo veo totalmente inviable que haga ese recorrido. Pero la puerta que tiene que dar no son las mismas. No es lo mismo. Llegar a la Puerta Jerez
vámonos de frente desde de la calle San Fernando, casi Exacto, que ya no hay ninguna huerta hasta Juan de Rivera, sino la anchura de la calle, hombre. Y la forma de andar que puedan llevar los pasos a todo el centro. Por eso a mí me Y parece San que es Bernardo, totalmente... después métete en Bernardo, que es que además, no sé lo que harán, pero yo me acuerdo que el primer año incluso se metieron dentro a la parroquia. Sí, sí. Claro, porque la por delante de la parroquia. rampa está allí puesta y... Subieron los sí. pasos. Digo yo, vaya, que la vamos a montar aquí. Pero a mí me parece demasiado recorrido para un cuarto de hora. Claramente perjudicado, pero muy claramente perjudicado. Pero bueno, también eso significa que el día está vivo, ¿no? Sí, pero otro día no se mueve ni un vará. A mí lo que me sorprende... Hay días con problemas que no se mueve ni un vará. Interesante la visión, ¿no? De mi tocayo, ¿no? Porque además han dicho... Que el día está vivo, ¿eh? O sea, que el único día que está vivo, no paran de moverlo. No, ¿qué cambios ha habido yo creo que entiendo a Fernando. El día está vivo, otros deberían estarlo, parece que no se mueven. Entonces, a ver si sienta precedente. Que a ti te sientes mejor, a ti te venga mejor, te vaya peor, se te haga cambiar. Pero sí que yo creo que Fernando dice que por lo menos ha habido un compromiso, hay interés, hay ganas. De probar esto al experimento. De que en mayo, junio o julio, lo más tardar, creo que tiene que haber una solución para el año que viene. Que además es que eso es fundamental, que para el año que viene está comprometido. Que no puede ser igual. Es que ahí ha habido días que no se han reunido en 2 años. En 2 años. Eso es lo que yo iba a decir. No se han reunido. Jolín, hemos estado 2 años o sea, parados. No es decir, ha habido tiempo para todo. Se han sentado. Eso sería por las medidas COVID, Fernando. No pienses mal. Bueno, también nos hemos reunido en los trabajos sin ningún tipo de problema por videoconferencia. El delegado, en vez de tener videoconferencia, tiene una máquina de escribir. Seguramente. Otro de los que cambia también es las 7 y las 7 palabras, que también tiene otra vuelta. Bueno, las 7 palabras incluso propuso algo que no era malo, que era bastante bueno, pero se ve que como era una decisión unilateral, el día se la tumbó. Pero querían ser los terceros. Pero no proponía algo descabellado. No sé exactamente. Bueno, lo que va a hacer realmente también me parece muy acertado, aunque parece una vuelta rara, pero sale la vuelta a la catedral por el otro lado. Y coge la avenida recto. Claro, es que las criaturas se pegan un parón allí que no es normal. Son más metros que por el otro lado. Son más metros, pero vas andando. Es que es lo mismo que San Benito. Al final, es verdad, son más metros, pero vas andando. Sí. Pero es otra que es otra de las que también ha cambiado, San Benito, ¿no? Eso te toca muy de cerca, ¿no? Sí. Gustó recorrido de regreso en el 25 aniversario de la coronación de la Virgen de la Encarnación. Y se propuso tirar 2 veces por la misma calle. Y esa es la cosa. A mí, ya que estamos puestos, yo voy a soltar mi... a mí me habría gustado... ya que llegamos ahí, Miguel, para eso cobro, ¿no? Te tiramos de la lengua. Yo, ya que hemos llegado ahí, cuando llegamos a Muro de los Santiago, Muro de los Navarros, cogía por Guadalupe, me metía por San Roque y entraba por detrás por San Benito. Entraba Alberto Durero... Alberto Durero, Campo de los Mártires, Jesús de la Presentación, San Benito. Y entra por tu calle y dejas libre la vía de Luis Montoto, por ejemplo. Y aparte, pues... Y no pasa 2 veces por Luis Montoto. Y dejas al lado también los puestos de salchicha, que madre mía, qué cosa más fea y más horrible para una entrada de la cofradía. Sí. Sería una propuesta bonita, que quizá, bueno, quién sabe si al tiempo puede cuajar. Ojalá. A mí particularmente me gusta. Lo que pasa es que es verdad que sería un regreso duro. Hay que decir que, tanto el Cerro como en este caso San Benito, con los cambios estéticamente han ganado. Otra cosa es que machaquen, en el caso del Cerro concretamente se pueda machacar en Nazareno por el tema que hablábamos de callejear. Sí, pero bueno, en teoría el Cerro no tiene que pararse. No, de hecho tiene que correr porque se puede encontrar de frente con la Candelaria. No, la Candelaria va por los jardines y baja por... Claro. Y ellos salen por la puerta de la carne. Se roba baja por Santa María la Blanca, entiendo. No. Sí, baja por Santa María la Blanca. Sí. Claro, sí, tendrá que llegar a San Bernardo de alguna forma. Muñoz y Pavón, calle San José, Puente. Entonces... No se puede entretener mucho. No, porque la Candelaria en cualquier momento lo puede pillar. Espérate, si la Candelaria es la tercera, ¿no? Que es tercera. La Candelaria va por delante del cerro. Claro, sale esa Candelaria. Pues entonces, baja por San José la Candelaria, entonces entiendo que la Candelaria se quedará detrás. Es que no he visto si la Candelaria... Claro, Candelaria tercera. Pero se queda detrás, no creo, ¿no? Claro. Entonces habría un trenecito, ¿no? No, hombre, sería la Candelaria. Cerro, San Esteban la segunda, tercera Candelaria. Claro, pero la Candelaria baja a los jardines y entra por San Fernando, ¿no? Claro. Pero por los jardines no va de ida.
Va de vuelta. De ida. De ida, ¿no? Bueno, en va el de caso ida que por vaya la de ida. día no se cruzaría, evidentemente. La Candelaria va de ida. Sí, por la ida. eso creo que ¿Sí? fue uno de los Pero cambios eso que fue en el hizo. Santo Marte. Eso fue cuando fue al contrario. No, la Creo Candelaria va de ida recordar. por los jardines y vuelve por... Y vuelve la por su Farfán. sitio natural, ¿no? Bueno, yo creo que Lo esto desconocía, la le verdad. vamos a seguir dando vueltas. ¿Cómo estás? Yo lo he dicho antes, y seguro. nos va a costar acostumbrarnos, pero es que cuando le cojas el tranquillo, olvídate, porque es que para el 2023 hay otro martes. Esto, Lo que bueno, sí está claro, bueno, que es verdad lo que dice Fernando en ese sentido, ¿verdad? Pues por lo menos propuestas está viendo. alternativas tiene. Y de alternativas, momento, la que a todo el mundo le cuajó, menos a los que mandaban, fue la del Santo Marte. Bueno, ahí lo Bueno, dejo. pues con esto vamos a ir terminando nuestra tertulia y aprovechando un poco, como siempre le gusta decir a Curro y también le decía a Carlos, lo de catalizar, ¿no? Yo creo aprovechando estas propuestas, ¿no? Esta propuesta que el Martes Santo y que hemos debatido aquí, que ese Martes Santo Vivo está proponiendo, también Gólgota va a proponer y propone, ¿verdad, Ana?, que nuestra gala, como hablamos en el último programa, nuestra gala vuelve, ¿no? Y vuelve para ese 26 de marzo, en la que vamos a celebrarla. Y ya tenemos cositas, ¿verdad, Ana? Tenemos cositas en las que podemos ir... Tenemos cositas. Confirmamos de nuevo, como dijimos aquí el jueves pasado, que va a ser el sábado 26 de marzo. Muy prontito confirmamos la hora, pero evidentemente va a ser como la de galas anteriores. Ya tenemos artista para este cartel de la gala Gólgota en su edición número 15. Qué bonito el número, ¿eh? Sí, La Niña Bonita, la verdad es que es muy bonito. Y además Además, que tú para te este vas, año y además te vas a simbólico. estrenar, ¿eh? Eso, te vas a eso, estrenar no y me es la hables niña porque bonita, se ¿eh? me ponen hasta nerviosa, pero bueno, ya llegará el 26 de marzo. Que después dicen que te tiro los tejos en la radio, ¿no? Es verdad, algo han dicho por ahí. Bueno, pues como decíamos, ya tenemos autor de ese cartel, que va a ser el compañero fotógrafo Jaime Rodríguez Fernández, que, bueno, pues por supuesto conocido por la revista Nazareno. Confirmamos también que vamos a tener a Fran López de Paz para ese anuncio de la Semana Santa, que bueno, abre como siempre la gala de Gólgota, y también que el premio a las artes va a ser para Manuel Jesús Roldán. Lo mantenemos, lo confirmamos. ¿Quedan cositas por anunciar? Pues sí, muchos más premios, cuándo se podrán recoger las invitaciones, pero bueno, todavía no hemos llegado ni a Cuaresma, estamos todavía en este mes de febrero de precuaresma, ya iremos contando. Poco a poco, pero siempre de frente. Pues nos vamos con la agenda, Vicky. La agenda cofrade. Le damos paso rápido a la agenda de esta precuaresma, el mes más corto del año, febrero. Pues bueno, que nos va a servir de preludio para que a 1 de marzo, el día 2, ya comience la cuaresma en ese miércoles de ceniza. Mañana viernes, como cada primer viernes de mes, el Señor de la Sentencia de la Macarena estará en veneración. El domingo otros 2 besamanos, el de la Virgen de la O Gloriosa y el de la Virgen de las Angustias de los Gitanos. Mañana viernes también se inaugura a las 8 en el Mercantil la segunda de las exposiciones del Círculo de Pasión, la del Centenario de la Hermandad de los Dolores, del Viso, del Arcor. El domingo tenemos también en el Viso una extraordinaria, la procesión extraordinaria de Jesús Nazareno, para entregarle las llaves de oro de la localidad. Y además aquí también continúan en la ciudad los quinarios de hermandades como el Silencio, la Quinta Angustia, y también continuamos, como ya hemos diciendo, desde que hemos retomado este Gólgota este año, las igualadas de costaleros, los ensayos con mascarillas, sin mascarillas, con recomendaciones. Bueno, eso yo ahí no me meto. Bueno, esto no para. Pero a verlos, haylos. Y hasta aquí. Bueno, pues estupendo. Hasta aquí nuestra agenda, y hasta aquí pues vamos a despedir a nuestro contertulio. Por mi derecha, Miguel Martínez, muchísimas gracias. Gracias siempre a ustedes y muy buenas noches a todos los oyentes. Iván Núñez. Buenas noches a todos, un placer de nuevo. Y mi tocayo Fernando Benó, muchas gracias. Buenas noches. A la Ferrete, se terminó nuestro Gólgota de hoy. Se termina este Gólgota. No me gustaría despedirme sin decir que perdonen mi voz, que estoy un poquito constipadilla, que seguramente se me escucha diferente a todos los jueves, pero bueno, no iba a faltar. Evidentemente, contigo aquí al mando, que ole. Es muy fácil con gente como vosotros poder sacar adelante un programa como es este. Y nos vamos a despedir con esta línea de despedidas que estamos teniendo en esta precuaresma, que es con la marcha Esperanza Eterna, Luz y Vida de Borja Romero, y que la interpreta la Oliva de Salteras y está dedicada a la Esperanza de Triana. Una marcha que se estrena y una marcha que escuchamos para despedirnos. Buenas noches y saludos, cofrades.